las deformidades o las deformaciones del cuerpo. Esto es lo primero que tenemos de ortopedia, si vale, en la historia. Luego pasamos al concepto de que la ortopedia es el arte de corregir o evitar las deformidades, ya sean congénitas o por traumas. Entonces, todo esto llevó a un desarrollo más importante en la última década en el concepto de la ortopedia, con el mejoramiento con las mejoras de la cirugía ortopédica, toda la gama de aparatos ortopédicos que han aparecido, que va simplemente desde una simple rodillera hasta todos esos corsés que tenemos para corregir, que han aparecido para corregir las escoliosis severas y todo esto. Bueno, y aparte, dentro del concepto de la ortopedia apareció la evolución de la fisiokinesiología. O sea, la kinesiología nos ha dado otro concepto más aparte de la cirugía y solo la ortopedia, sobre todo en el tema de rehabilitación. O sea, la ortopedia nosotros usamos generalmente para hablar mucho de lo que son hablamos mucho hoy por hoy, el tratamiento ortopédico, nos dirigimos mucho al tema conservador. O sea, todos esos tratamientos en los cuales vamos a hacer un tratamiento en el cual no vamos a hacer una cirugía invasiva, no vamos a tener ¿cómo explicarles? No, el concepto, cuando tienen un paciente en el cual no lo van a operar o no lo van a optar por un tratamiento con yeso o solamente un tratamiento desde el punto de vista conservador, nosotros nos referimos mucho al tema tratamiento ortopédico. Más o menos así lo manejamos los traumatólogos. Cada vez que los que escuchen y digan, viene un paciente y dice, bueno, vamos a seguir el tratamiento ortopédico, es un tratamiento conservador sin cirugía. Más o menos esa era la definición antigua que tenían de ortopedia. Hoy por hoy, justamente con la nueva cirugía ortopédica va cambiando, porque han aparecido las prótesis de cadera, las prótesis de rodilla, que ha cambiado el concepto actual. ¿Me entienden? ¿Hasta ahí más o menos? ¿Cómo es? Bueno, quería hablarles un poquito de historia de traumatología, porque eso entra en su temario. Lo más antiguo que tenemos de traumatología son unos papiros egipcios del año 2000 a.C., que son de un señor Eden Smith que los descubrió, que ya describían los tipos de lesiones, tipos de traumas y tipos de tratamientos de traumatología. Luego viene Hipócrates como padre de la medicina en 460 a.C., que aparecen dos tratados, el tratado de la fractura y el tratado de las articulaciones, que ahí nos hablan ya de lo que son las luxaciones, nos hablan de lo que son las luxaciones de hombro, luxaciones de cadera, de las luxaciones de la articulación acromioclavicular y los posibles tratamientos, todos obviamente desde el punto de vista conservador, como tratamiento ortopédico que les digo, que ya van apareciendo a partir de esa época. Más o menos en el siglo X, la medicina persa, que va el concepto del sulfato cálcico deshidratado con el agua, una mezcla que va apareciendo el yeso, que es el yeso que hoy por hoy lo vamos usando en todas nuestras fracturas. Después, en el siglo XVI, Ambrosio Paré describe la primera fractura expuesta como tratamiento. Hasta esa época toda fractura expuesta era amputación, directamente del único tratamiento que había. En ese caso describe la fractura expuesta y el tratamiento posible de las fracturas expuestas sin amputación, si vale el término. O sea, es un tratamiento médico que comenzó a dar buenos resultados. En el siglo XVII aparece Jamil Mansur, un médico suizo, que en realidad es el padre de la ortopedia hoy por hoy, porque es el primero que describe la técnica para las amputaciones. Va describiendo las primeras técnicas quirúrgicas que podíamos usar, es decir, colgajos en los cuales antiguamente una amputación era al estilo turco, corte del miembro y lo quemaban o lo cauterizaban y listo, ahí terminaba. Este señor Jamil Mansur, este médico, comenzó a describir las amputaciones como técnicas quirúrgicas, es decir, comenzó a hablar de colgajos de piel, comenzó a hablar de muchas técnicas en boca de pescado, colgajo posterior, colgajo anterior, que vamos a repasar después cómo son, que tienen que saber cómo es.
que en realidad ya ha sido los primeros albores de lo que iban a ser todas las técnicas quirúrgicas que usamos hoy por hoy, que es una gama bastante grande. Y fundó el primer instituto de ortopedia en Suiza, que fue el primer instituto que solamente se dedicaba al estudio único de los pacientes, en este caso niños con problemas congénitos, en los cuales había que tenían tratamientos ortopédicos, todos de estos desde el punto de vista conservador en esa época, ¿no? Y bueno, yéndonos más adelante en el siglo XIX, comenzaron con el uso de todos los métodos terapéuticos mecánicos, todas las nuevas técnicas que han ido apareciendo. Aparecen los conceptos en las últimas décadas de la asepsia, de la antisepsia, que ya nos permitía tratar sobre todo hacer cirugías ya a cielo abierto, tratar el hueso en sí, como o sea, hasta eso, sin conocer las técnicas de asepsia y antisepsia, nosotros teníamos muchos problemas, sobre todo de infecciones, que casi toda cirugía que ustedes comenzaban o la abrían, si vale el término, terminaba en infección. Después del señor Lister, que describió su tratado sobre asepsia, antisepsia y todo lo que es la esterilización, bueno, fue cambiando mucho lo que para nosotros la traumatología nos permitió comenzar lo que hasta ese entonces era la cirugía ortopédica o la cirugía traumatológica, que era casi inexistente. Con el desarrollo de la anestesiología nos permitió tratar los huesos en realidad, es decir, manipularlos tanto desde un punto de vista incruento como lo que nos interesaba, la cirugía. Y la aparición de los rayos X también cambió toda la visual de lo que era la traumatología, porque a partir de eso, al menos desde el punto de vista diagnóstico, nos cambiaba todo, porque ya podíamos diagnosticar, ya podíamos ver y definir y clasificar todo lo que era el tema de fracturas, y en realidad nos ayudaba a definir los futuros tratamientos que podían haber. Entonces, bueno, y por último, todo esto llevó a un desarrollo de la cirugía ortopédica y del aparato locomotor, como lo pongo aquí, que nos iba a más o menos modernizar todo para lo que vino ya en el siglo XX, que 2 guerras mundiales con una cantidad muy grande de injurias, de heridos, nos llevaron a muchos autores a pensar y a fabricar o diseñar muchos sistemas que hoy por hoy son los que estamos usando. Por ejemplo, el Kuicher, que comenzó en la Segunda Guerra Mundial a fabricar los clavos endomedulares, que hoy por hoy son los que estamos usando actualmente. En un concepto distinto de biomecánica, bueno, son los que se usan actualmente. Por ejemplo, más o menos en la década del 60, la reina inglesa agarró y lo nombró Sir a un tal Sir Charley, que fue el primero en fabricar una prótesis de cadera, en usar un material metálico más un material plástico para reemplazar una articulación, que hoy por hoy Charley justamente son las prótesis que actualmente, hoy día a día, se están usando, como la que están viendo ahí en el dibujo, ¿eh? Esa es una prótesis Charley que es la que se usa actualmente. Todo esto, más un aumento del promedio de vida, hizo que aparezcan las enfermedades articulares o osteoarticulares y degenerativas, que justamente han revolucionado todo lo que son los reemplazos articulares, sobre todo la cirugía de columna, la cirugía artroscópica, todo esto que se usa actualmente, la cirugía y bueno, todas las técnicas de fisiopatología. Todo esto es más o menos las nociones básicas de lo que más o menos quiero que sepan, todo el preámbulo para lo que vamos a usar después. ¿Qué hacemos? Bueno, quería explicarles hoy día, para todo lo que vamos a ir usando, los temas que vamos a ir usando después, hay conceptos que quiero que más o menos sepan, porque viendo más o menos la práctica son conceptos que no tenemos fijos en lo que es la traumatología y que se usan tanto para el diagnóstico, del tipo de fracturas o tipo de patologías que vamos a ver, se usa incluso para la rehabilitación y para la clasificación del tipo de tratamiento terapéutico que vamos a usar. Son términos básicos, quiero que sepan, como abducción,
aducción, la abducción, movimiento que aleja el miembro de la línea media, todo lo contrario la aducción, que acerca el miembro a la línea media. Esto he visto que más o menos, justamente viendo los grupos prácticos, son conceptos que no tienen bien definidos o bien fijos cuando nosotros hablamos en la práctica, y que sí o sí lo que es traumatología tienen que saberlos usar casi de memoria, porque sin esto no van a entender todo lo que es el resto, ni siquiera lo que es desde el aparato locomotor, que lo vamos a describir en la siguiente clase, hasta todas las enfermedades que vamos a ir viendo después, ¿no? Pronación, supinación, estos conceptos no sé si los tienen fijos ustedes. Supongo que en semiología los han llevado, ¿o no? ¿Sí? Porque es que después cuando estamos en práctica a veces medio que no los tienen. Pero bueno, pronación, a la rotación del antebrazo o del pie, que permite situar el dorso hacia arriba. Estoy hablando del tema, sobre todo en el pie es un poquito complicado, incluso en algunos traumatólogos no sabemos definir bien cuál es el tema, sobre todo en el diagnóstico. Al definir un diagnóstico es importante saber definir cuáles son el movimiento que se usa generalmente más que nada para la mano y para el pie. La supinación, rotación del antebrazo del pie que permite el dorso hacia abajo. La rotación interna o la rotación externa son pivoteos o giros de un segmento alrededor del propio eje, hacia la línea media o hacia adentro. Y todo lo contrario, la rotación externa, pivoteo, giro del segmento alrededor del propio eje en la línea externa. Todo esto les he visto en sus teorías que les salieron, y bueno, les ponen hasta en los exámenes. Términos como valgo o varo. Valgo. Es importante que vean, valgo que está dirigido hacia afuera, se aplica a las extremidades dirigidas hacia afuera del eje del cuerpo, y todo lo contrario de valgo que está dirigido hacia adentro y a las extremidades o la punta de la extremidad dirigida hacia la parte medial. Vamos a comenzar con conceptos básicos, o sea que más o menos quiero que fijen esto. ¿Qué es una fractura? Una solución de continuidad del hueso. Por ahí vamos a comenzar, porque después hay todo un tema que habla de las fracturas, toda la biomecánica de la fractura, la fisiopatología de la fractura, pero en lo que más o menos para que nos entendamos, fractura, solución de continuidad de hueso. Artrodesis. La artrodesis es un tema que nosotros usamos o ha aparecido últimamente bastante en lo que es traumatología, sobre todo en la... ¿Por qué? Porque con la última aparición de las prótesis, que estamos hablando de las artroplastías, los fracasos terapéuticos en lo que es la artroplastía, que ha producido que muchas veces se opte por este tratamiento, en el cual es el último tratamiento que nosotros usamos tal vez después de una infección protésica, cuando la prótesis nos ha fallado, la prótesis se ha infectado. Entonces nosotros no tenemos otra opción que eliminar la articulación, fusión de una articulación por métodos quirúrgicos, es decir, eliminamos mediante un sistema de fijación, y hacemos que los dos huesos de la articulación se fusionen, y esto es muy usado hoy por hoy en muchas fracturas, sobre todo multifragmentarias. Es usado en muchas fracturas o fracasos terapéuticos, como en las artroplastías. Consolidación viciosa. Es la unión de la fractura en una posición distinta a la anatómica, así, básico, bien sencillito. O sea que cualquier fractura que vayamos nosotros a ver que no está en la posición que debería estar, que consolida mal, que ha hecho un callo óseo en el cual se haya desviado, lo llamamos, bueno, a esto le llamamos consolidación viciosa. ¿Qué es la epifisiolisis? La epifisiolisis, hablando ya más del término, la epifisiolisis se refiere a las fracturas que afectan a la placa de crecimiento. Tenemos que definir qué es bien una fisis. La fisis son los cartílagos de crecimiento o los núcleos de crecimiento en los niños. Y bueno, una fractura o cualquier fractura que intervenga a todo esto es una fractura que entra dentro del término de la epifisiolisis. Si vale, el término es la fractura del cartílago de crecimiento, muchas veces con desplazamiento fisiario, como dice ahí en el cuadro.
tiene toda una clasificación, que es la clasificación de Salter y Harris, que la vamos a ver después, que tiene 5 grados, en las cuales vamos a ir viendo los distintos componentes de una fractura y de una epifisiolisis que van a determinar los distintos tipos de tratamiento que ustedes van a usar. La pseudoartrosis es un tema también con que les estoy molestando mucho a los de prácticas, porque tienen que saber qué es una pseudoartrosis básico, porque en realidad es el fracaso definitivo. Lo he puesto así como para que entiendan: fracaso definitivo del proceso biológico de consolidación de una fractura. Es decir, ustedes, una vez que han tenido ha cesado el proceso biológico de la formación de callo óseo. ¿A qué me refiero? Que ya no se está formando el callo óseo, o sea que ya todo el proceso o el mecanismo del callo óseo ha parado totalmente, y ya de plano este hueso o esta fractura no va a pegar. Generalmente nosotros lo definimos después del 8º mes de una fractura, si es que la fractura sigue moviendo, y más o menos se ve como en el cuadro. Bueno, esta es una imagen cadavérica, o como ustedes ven la radiografía ya hablamos de una pseudoartrosis, que nos define otro tipo de tratamiento muy distinto al que debería ser en un retardo de consolidación. Son conceptos básicos, pero que tienen que saberlos diferenciar entre un retardo de consolidación, que es el enlentecimiento del proceso de la consolidación ósea, pero todavía el proceso biológico continúa, retrasado pero continúa. Entonces, estas dos partes, esto lo vamos a ver. Hay un tema que ustedes tienen de pseudoartrosis solamente, que bueno, no define mucho lo que es el retardo de la consolidación, pero que si no lo definimos, sabemos definir o ver, cambia mucho el tipo de tratamiento. En un tipo de pseudoartrosis el tratamiento es muy distinto que en un retardo de consolidación. ¿Ahí más o menos me tienen? Bueno, osteotomía es la división quirúrgica controlada de un hueso. Este término lo usamos mucho en traumatología para todos los tratamientos cruentos que vamos a usar, sobre todo en ortopedia y en la modificación de todas las enfermedades congénitas, desviaciones, todas las enfermedades, sobre todo en la niñez, o sea, casi la mayor parte, por el tema de la fisis que les he hablado, de los cartílagos de crecimiento, que en los cuales nosotros no podemos tocar mucho porque causamos deformaciones si los tocamos justamente. Entonces usamos mucho el término osteotomía para corregir todas las deformaciones que vamos a tener a nivel de hueso. Osteosíntesis. La osteosíntesis es la fijación de una fractura por un procedimiento, ya sea por un procedimiento mecánico, usando implantes quirúrgicos. En esto es toda una gama de placas, tornillos enclavados endomedulares. Generalmente el término osteosíntesis ya es muy usado para todos los tratamientos que vamos a hacer de las fracturas complejas, pero en adultos, porque en niños, o otra vez yéndonos a los cartílagos de crecimiento, casi es nulo el tratamiento con toda esta gama de placas y toda esta gama de aparatos ortopédicos metálicos que usamos para el procedimiento quirúrgico. Entonces, todo lo que es osteosíntesis, hablamos casi de seguro para tratamiento en adultos, ¿sí? Ahora, quiero que diferencien bien el término osteosíntesis. Ahora vamos a hablar de osteodesis. La osteodesis, cuando ustedes hablen de osteosíntesis, como les he dicho hace rato, estamos hablando de fijación de cualquier fractura con aparatos mecánicos, como placas, tornillos, etcétera, todo lo que usamos en traumatología. La osteodesis es la fijación quirúrgica, pero transitoria, con uso de clavijas. Todo esto, la osteodesis generalmente es usada en niños, en todos los pacientes que tengan cartílagos de crecimiento abiertos. Esa es la gran diferencia entre osteosíntesis y osteodesis. Esto de las clavijas Kirchner les he puesto más o menos para que sepan, son todo lo que usamos. Todo lo que tenga menos de 2 milímetros la llamamos Kirchner, más de 2 milímetros Steinmann, que son todo lo que vamos a usar en el tratamiento de las fracturas de cartílago de crecimiento. Otro concepto es el fracaso o fallo de la osteosíntesis. Es el fracaso de cualquier método, ya sea por mala calidad ósea,
que muchas veces tenemos enfermedades como la osteoporosis, la osteogénesis imperfecta, enfermedades que no nos permiten usar de una manera correcta todos estos aparatos, o la falla de elección del material. El material hoy por hoy es como cualquier repuesto de auto, diría yo, porque viene desde el de mala calidad hasta el de buena, que puede causarte una falla de material o una refractura de lo mismo. Un defecto de la técnica, muchas veces no elegimos bien, por eso tenemos que nosotros saber definir, con todo lo que les he dicho anteriormente, el tipo de fractura, desde el tipo de mecanismo de fractura, el tipo de fractura, para saber bien qué tipo de tratamiento técnica vamos a hacer, que viene desde el punto de vista conservador hasta el punto de vista hasta un tratamiento cruento, ya sea del tipo que sea placa, tornillo o endomedular, lo que estamos hablando. ¿Para qué? Para que justamente, si nosotros no definimos bien un tratamiento, nos lleva a una falla de material como lo que les voy a mostrar más fotos después. Bueno, con lo que hablábamos después, las prótesis. En el tema prótesis, definir bien dos cosas: el término hemiartroplastía, que es el reemplazo parcial de una articulación, en el cual interviene solamente una parte de la articulación. En este caso, esta es una hemiprótesis, en la cual está reemplazando solo la parte de la cabeza del fémur, solo la parte del fémur o del tallo femoral. Toda la parte de la articulación de lo que es del cotilo o la cavidad cotiloidea está aprovechándose en este caso. Esta es una antigua prótesis que se usaba, es el modelo Chanley del que ya les había hablado, que hoy por hoy se sigue usando en pacientes ancianos. Y si vamos ya a lo más avanzado, las artroplastías son los reemplazos totales de cadera, de rodilla, de hombro, en los cuales se hace un reemplazo o se elimina toda la articulación y se aprovecha los dos lados de la articulación, si ustedes valen, tanto el lado femoral como el cotiloideo, el lado tibial como el femoral. Entonces, cuando las dos partes de la carilla articular, si vale el término, los dos espacios han sido reemplazados, hablamos de una artroplastía o reemplazo total de cadera. Luxaciones, pérdida permanente del contacto de la articulación. Puede ser traumática o ortopédica, traumática aguda, ortopédica crónica. Todo esto nos permite ver, una luxación la vamos a diferenciar después de lo que es solamente un traumatismo o una contusión, en el cual la contusión no hay deformidad y tampoco hay una disconformidad en la articulación, si vale el término. Definir bien el término luxación, como ustedes ven ahí, tienen una luxación de hombro, de articulación interfalángica o una luxación de codo. Todas estas, de acuerdo a cómo sepamos definir y mezclar también, porque muchas veces no vamos a tener luxaciones puras, vamos a tener luxaciones con fracturas. Las luxofracturas nos van a definir qué tipo de tratamiento vamos a realizar en traumatología. Muchas veces, y ahí se van comenzando a mezclar conceptos. En una luxación con una fractura multifragmentaria, si vale el término, ahí ya vamos hablando de las artrodesis, nos va definiendo el tipo de tratamiento que vamos a ir realizando. La diferencia: primero, contusión, traumatismo directo sobre la región, choque o golpe en la piel que resiste y sin abrirse. Es el traumatismo tal vez más común, el 90% de los traumatismos son de este tipo. El otro concepto es Ginsel, son las alteraciones cápsulo-ligamentarias y clínicas de una articulación por un movimiento brusco que hace sobrepasar forzosamente límites normales. Ese es el concepto básico. O sea, cuando nosotros hablamos de un desplazamiento más allá de lo normal, ya sea en rotación, ya sea en abducción, aducción, ya sea en todo lo que les he hablado hace rato, un desplazamiento más allá de lo normal de la articulación en el cual cause algún daño o injuria ligamentaria o capsular, ya estamos hablando de esguince. Después vamos a hablar, hay 4 o 5 grados de esguince tal vez en cada articulación, que va desde una simple, que nos define el tratamiento, que va desde simplemente una lesión para inmovilizar o va hasta una lesión que la vuelve quirúrgica. Hablamos de ruptura ligamentaria. Cuando ya hablamos de ruptura ligamentaria, tal vez estamos hablando de
de una lesión muy importante, muy relacionada al término esguince. Cuando nosotros hablamos, y les había dicho una clasificación del 1 al 5, que después ya vamos a definir bien cuál es cada uno de ellos, cuando hablamos ya de clasificaciones de tipo 4, de tipo 5, bueno, hablamos de una agresión articular en la cual uno de los ligamentos se ha distendido o ha sufrido una ruptura total. Ya estamos hablando de esto, viene acompañado de los últimos grados de esguince, que casi siempre es de tipo quirúrgico. Aquí en el ejemplo les pongo la clásica lesión del ligamento cruzado anterior, pero este es solo un ejemplo, porque a nivel de todas las articulaciones, en la que quieran, en la de tobillo, las lesiones de las lesiones del ligamento de la tibia astragalino, de la peroneo astragalino anterior, a nivel de rodilla, ligamento cruzado anterior y posterior, a nivel de la cadera, ligamento redondo, a nivel del hombro, ligamento glenoideo. Todos estos, hablando ya de un esguince grado 3-4, nos definen un tratamiento quirúrgico, pero el concepto es este de la ruptura ligamentaria. Por último, distensión muscular. Vamos a diferenciar lo que es la distensión muscular y el desgarro muscular, porque he visto también ahí, y esto también define tratamientos, en el tema 3, si no me equivoco, o tema 4, que es el tratamiento de un paciente politraumatizado. Todos estos últimos conceptos nos van a definir a ustedes qué es el tratamiento básico de lo que es un paciente politraumatizado. Les van a definir todo lo que es el tratamiento primario que va a ser el tratamiento primario que van a realizar, porque muchas veces una distensión muscular no es como para un tratamiento de emergencia, como para una fractura o un desgarro muscular. La diferencia de la distensión muscular son rupturas miofibrilares o intrasustancia de un músculo que no llegan a una ruptura total. En cambio, un desgarro muscular como el que estamos viendo ahí abajo es una ruptura total o parcial de un músculo con sintomatología de impotencia y en el cual siempre se agrega un hematoma focal. Y bueno, después, ¿qué más? Lo último, fractura expuesta. Hay todo un tema de la fractura expuesta que tiene su clasificación, su tratamiento, es bastante largo, pero el concepto básico, aquella herida aquella herida que está en comunicación con el foco de la fractura. Muchas veces lo diferenciamos, me ha faltado aquí poner cuál es una exposición ósea. La diferencia de la exposición ósea con la fractura expuesta es bastante importante, porque muchas veces podemos tener una herida que llega a hueso sin fractura, que es una exposición ósea, que varía totalmente el tratamiento o nuestra clasificación en realidad, si es una herida que llega hasta hueso, pero en ese hueso hay una fractura. O sea, incluso la diferencia es de llevarlo al paciente a quirófano o de plano el tratamiento es solamente en la emergencia médica. Y bueno, son conceptos que tienen que saber, lo básico, lo que es el primer tema, porque todo esto vamos a usar después, desde el siguiente tema que es el aparato locomotor, el uso del paciente en emergencia. Yo creo que ya no lo vamos a volver a repetir para que ustedes sepan bien, o sea, cómo les va a ayudar mucho a definir después todos los tratamientos que vamos a usar, las clasificaciones, etc. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna? Listo. Me había olvidado decirles, este tal Andri es el que fabricó este